Hola, muy buenas. Vamos a continuar con nuestro curso explicando un poco las funcionalidades que desarrollamos del lado del frontend para poder validar los distintos status scope que nos retorna la API. Para eso, primero déjame nuevamente hacer una pequeña demo funcional de qué es lo que está implementado en la página y qué consideraciones importantes deberías de tomar en cuenta tú también al momento que hagas el desarrollo de los distintos features de tus aplicaciones. Entonces, vamos a iniciar con haciendo el login de nuestro sitio. Y bueno, estas cards creo que sí se te van a hacer un poco familiares de lo que desarrollamos la vez pasada. Le cambié un poco el aspecto, pero en esencia sigue mostrando lo mismo. Aquí vas a poder notar de que tengo cards de dos autores. Uno de Wayeb Gmail Caballero, que fue el correo de Gmail que utilicé, y tengo otro que se llama Kurome Pavón, que es otro usuario mío, solo que lo registré con mi correo de Outlook. La idea es que cualquier usuario que se registre y publique una card, van a ver todos los cards que se publiquen de todos los usuarios. Claramente hay que trabajar muchísimo más, ¿no? Experiencia como paginado, por ejemplo, etcétera. Pero la idea es dejarte con los recursos necesarios para que puedas tomarlo como de referencia, cómo se invoca la API, como por ejemplo, aquí vas a poder notar que ahorita yo me hice el login con la cuenta de Wayeb Gmail, y vas a poder notar, por ejemplo, que este de acá no tiene los tres puntitos del menú. ¿Por qué? Porque la idea es que yo solamente voy a poder modificar aquellas cards que yo haya creado, ¿de acuerdo? Aquí en el menú claramente puedo ir a crear una nueva carta, ¿no? Por ejemplo, video tutorial, descripción de la demo, por ejemplo, en video. Creamos la carta. Y como puedes ver, aquí siempre va a mostrar de primero todas las cartas nuevas que se vayan creando, ¿no? Claramente si se crean 10 cartas al mismo tiempo, pues dependiendo del orden y cómo lleguen a nivel de base de datos, pues así se irán mostrando. Un pequeño detalle, aquí está mostrando la hora del servidor que está 6 horas adelante de lo que estamos ahorita. Si no mal recuerdo, creo que es UTC 4, creo me parece, la zona horaria, pero bueno, te lo valido en qué horario se encuentra el servidor de base de datos, ¿no? Porque de ahí es donde está tomando la fecha. Claramente, pues acá siempre te muestra el título, ¿no? Como lo habíamos hecho en los videos anteriores cuando estábamos haciendo la configuración de nuestro proyecto de Next.js. Y ahora pues estamos mostrando también el nombre del autor que hizo la publicación. Igual, si yo quisiera editar uno de ellos, aquí siempre mantenemos la misma experiencia. Nota de que sí cambié un poco las rutas, no solo para que fuera un poco más fluido y un poco más entendible. Por ejemplo, si quisiera borrar, ¿no? El test 3 DAS, siempre se mantiene la misma experiencia que habíamos visto en los videos anteriores. Aquí lo puedo borrar. Regresamos al homepage y podemos ver que efectivamente la cart se eliminó. Por ejemplo, si nota que si yo quisiera, digamos, modificar porque aquí claramente lo que yo paso por URL es el ID de la carta, ¿no? Por ejemplo, si yo me voy acá en la URL, vas a notar que lo que estoy tratando de editar es la card 6. Si a esto yo me voy a base de datos y lo corro, vas a notar que la card 6, que es esta de acá, es el ID pues, que pertenece para el usuario de web. Ahora,
el número 10, que es de wayet.caballero@outlook.com, que el autor, de hecho, vamos a ver, creo que no se ve acá, pero el autor de este lo hizo otro usuario. Si yo quisiera, digamos, poner en duro acá el 10 como para decir que sí lo voy a poder modificar, lo que va a suceder es que me va a retornar a un 404 not found. ¿Por qué? Porque recuerda que a este punto pues ya estamos autenticados y ya estamos utilizando el token que lo estamos enviando también a nuestros endpoints, por lo cual el payload que uno extrae del token a mí me sirve también para poder enviarlo a los queries o procedimientos almacenados que yo tengo para validar de que efectivamente el usuario que está tratando de acceder a alguna información, eliminarla, actualizarla, etcétera, que realmente pues sí tenga los permisos adecuados para poder hacer esa acción. Y acá pues se puede ver perfectamente de que sí está bien validado, porque yo como Wayeb Caballero, ¿no? Que es un usuario distinto, no puedo entrar a ver, bueno, a editar o eliminar el card que haya creado otra persona. ¿No? Entonces, recuerda que este era el 10. Hagamos el ejercicio de entrar con el otro usuario. Ok. Entonces, acá como vas a poder ver ahora, casi que la mayoría de las cards no me aparecen los tres puntitos del menú que es para poderlo editar. Y si le doy editar a este, nota de que ahora aquí sí me aparece el 10 y no me da el error. Y eso es porque ahora yo estoy autenticado con otro usuario distinto con el que estaba anteriormente, ¿no? Misma lógica, si yo quisiera, por ejemplo, entrar al card 6, que era el que antes estábamos visualizando con el usuario de wayet.caballero@gmail.com, va a suceder de que también me va a retornar a un 404. ¿Por qué? Porque no tengo el permiso para poder editar esa card como tal. La página de Ting todavía no lo tengo implementado, pero la idea es que acá se muestren todos los usuarios que se han ido registrando. Creo que está de más, está de menos. Al final es un query más, ¿no? El que renderizaría pues otro tipo de cards en esta parte de acá. Por lo cual en el próximo video que te suba, que te prometo que va a ser un video bastante corto, pues me voy a enfocar ya en la última funcionalidad, que va a ser la funcionalidad de subir un archivo. Lo que vamos a hacer es que, por ejemplo, vamos a, en esta página, en esta parte de acá, una vez que ya está creada la card, la opción de poder subir una imagen, un documento, lo que sea. Y en esta sección de acá vamos a poder tener como la opción de descargar el archivo adjunto a esta carta. Entonces esa va a ser como el último feature que le vamos a agregar a este sitio para que te sirva de referencia para el desarrollo de tus proyectos también. Entonces, nuevamente, es casi que las mismas funcionalidades, ¿no? De lo que habíamos hecho anteriormente, solo que ahora ya lo tenemos pues alineado a este nuevo template, podríamos decir, y que pues ya está funcionando con el token que se genera al momento que uno hace la autenticación. Entonces, déjame ir al proyecto de la UI. Aquí es donde me gustaría iniciar la explicación de todo lo que se desarrolló. Y bueno, siempre explicar un poco, ¿no? Cuál fue la estrategia de la organización de las carpetas del proyecto. Dentro de Source, pues tenemos la carpeta de app. En esta carpeta de app, recuerda que aquí van a estar todas las rutas que nosotros vamos a estar trabajando. Antes lo que nosotros conocíamos como Next Client me parece que era la ruta con la que trabajábamos en los videos anteriores. Como puedes observar, ya lo borré. Igual puedes irte a los commits anteriores por si quieres ver también cómo quedó ese código sin problema alguno. Y lo dejé ahora directamente la lógica en esta página de page que tenemos en esta parte de acá. El layout, que creo yo que es de lo no más complicado, pero sí de lo más importante, es entender cuáles son esos componentes que
se comparten en las diferentes páginas. Y claro que sí, el componente que ahorita nosotros tenemos como compartido es el header. El header vas a notar que varía dependiendo de la URL en la que yo me encuentre. Por ejemplo, si yo le doy logout, nota que los botones los botones para poder crear un formulario, para poder, para poder crear una card, para poder ver todas las cards, etcétera, ya no aparece. Lo mismo sucede con el tema del sign up, ¿no? Y si no mal recuerdo, vamos a tratar de crear una cuenta más. .com. Vamos a seleccionar mi propia contraseña. Vamos a ponerle a este Wayeb trabajo. Vamos a poner otro apellido. Vamos a registrarlo. Perfecto. Entonces, Wayeb@edsoft. Ok. Entonces, nota de que, por ejemplo, acá yo ahorita estoy en la ruta de Activate. ¿De acuerdo? Si yo me voy a la de Cards, Create Cards, Thing, nota cómo no importa, ¿no? A cuál ruta yo trate de ir. Bueno, en esta, claramente porque no existe, pues no hay más validación que hacer. Pero si yo me trato de ir a cualquiera de estas dos de acá, pues me va a redireccionar a la parte del Activate. ¿Por qué? Porque el usuario que está tratando de ingresar es un usuario que no está válido o no ha sido activado aún. Vamos a ver si ya me llegó el correo. Creo que el código es este. No. Es este de acá. Nota que, por ejemplo, con este, como es primera vez que me lo mando al correo de mi trabajo, no, por ahí pues me lo marca pues un poco, no como sospechoso. Por lo cual, si tú pruebas, por ejemplo, registrarte en esta app, no, recuerda de que tienes que ir al spam a revisar si el correo de donde está el código de activación te llegó a la parte de los correos no deseados. Entonces vamos a copiar este código, ¿no? Que es con el que vamos a activar, y regresamos al login. softlearning.com. Perfecto. Entonces, nota de que todas las cartas que tengo acá, claramente como soy nuevo, ninguna voy a tener permiso de poder editar, ¿no? Creemos una. Trabajo. Creamos la card y nota cómo ahora esta nueva card, que el autor es Wayeb Trabajo Rodríguez, fue creada y claramente pues tengo todos los permisos para poder pues editarla, no eliminarla, etcétera. Regresemos y bueno, misma experiencia, ¿no? Entonces, regresando a la parte de acá, en el layout, el componente, digamos, clave que a mí me sirvió para poder hacer esas validaciones a nivel de header sobre cómo vamos a validar qué tipo de comportamiento va a tener, pues dependiendo de la ruta en la que nosotros nos ubiquemos. Yo utilicé este hook que se llama Use a Path Name. Hooks en React son como funciones que capturan, ¿no?, cierta información por nosotros y nosotros podemos interactuar con ella. Una peculiaridad de esto es que normalmente los hooks funcionan mucho del lado del cliente, por lo cual si tu página está
como server side, muy seguramente los hooks que te muestro acá no los vas a poder utilizar. Dicho eso, este use path name, como puedes ver, yo lo declaro en esta línea de acá. Router es otra hook que es muy importante porque es el que a mí me ayuda a poder hacer los redireccionamientos, una disculpa, pues dependiendo, ¿no?, de cuál fue la acción que sucedió, como por ejemplo cuando eliminamos la cart, no nos mantenemos en la página, sino que redireccionamos automáticamente a la página donde se muestran todos los carts. Pero bueno, igual recuerda de que también hay muchos effects o muchos efectos de que si yo estoy tratando de entrar a una página a la cual yo no tengo el permiso, también me redirecciona, ¿no? Entonces, router es la librería o la variable o el objeto que me va a ayudar a poder manejar esa lógica en cómo yo me voy a poder redireccionar. Y path name es pues básicamente el que va a contener el nombre de la ruta en la cual yo estoy seteado actualmente. Yo declaré 3 variables de estado. Las primeras 2 son variables que me van a ayudar a identificar si estoy parado en el login, si estoy parado en el sign up. Y esta tercera es más que todo para poder saber el nombre del usuario al cual se autenticó. Entonces, acá nota de que yo tengo un use effect. Recuerda que el use effect siempre se activa cuando cambia el valor de la variable que nosotros coloquemos o inyectemos como dependencia. En este caso, path name claramente cambiaría cada vez que cambia la URL de nuestro web browser. Y dependiendo de eso, de cómo vaya cambiando esto de acá, pues yo voy refrescando los valores de esas variables de estados que declaré a true o false, ¿no?, para la variable isLogin o isSignup. Luego tengo otro use effect en esta sección de acá, que lo que me ayuda a validar es, bueno, si no estamos en login y no estamos en sign up, eso significa de que estoy en una ruta a este punto de acá. Significaría que es una ruta a la cual sí puedo consumir el endpoint que me devuelve la información del usuario. Entonces, cuando yo consumo, ¿no?, la información de este usuario, nuevamente, recuerda que esto ya lo vimos en los videos anteriores, ¿no? Acá en set username, yo le estoy, perdón, a este get user info, claramente no recibe ningún parámetro. Sin embargo, nota de que ahora ya estoy mandando el authorization bearer token, ¿no? Casi que en los llamados de todos mis servicios ahora yo estoy inyectando en los headers el token que me devolvió la API y que yo estoy almacenando en la parte del local storage. Regresando al tema de layout, entonces acá si la respuesta fue exitosa, en la variable de estado del username estoy colocando el first name del usuario, que es justo lo que yo estoy mostrando como bienvenida una vez que el usuario ya se ha autenticado. Si esto de acá, si esta respuesta llega a dar algún error, lo que hacemos es que levantamos un HTTP exception. Ese HTTP exception automáticamente hace que caiga la parte del catch. Cuando caiga la parte del catch, yo lo que hago es evaluar el error. Esta es una función que yo creé que se llama evaluate response, que lo que hace es que evalúo cuál es el estatus de la respuesta del error. Si es un 403, eso significa que es un no autorizado, ¿no? Por lo cual ese usuario muy seguramente no está activado aún. Entonces, cuando el endpoint, ¿no?, del get user a mí me responde con esa información, lo que yo sé que tiene que suceder es que tengo que redireccionar a la página de Activate. Si me
retorna con un 401, eso significa de que el token ya expiró, ¿no? Por lo cual redirecciono a la página de login. Y si la respuesta del endpoint me retorna un 404, como por ejemplo el caso de que yo como usuario con ciertas credenciales estoy tratando de ingresar a la card de otro usuario que no es mío, claramente el get card, ¿no? La información de ese endpoint me va a retornar vacío porque no combina no hay un resultado de la combinación del ID del card con el email del usuario que yo estoy enviando a través de los headers. Entonces retornaría un 404 y claramente ese 404 pues lo que hace es que me redirecciona a la página de Not Found, que es ya la página por default que Next.js nos proporciona a nosotros. Regresando al layout, entonces yo capturo, ¿no? Dependiendo del error, yo capturo ese status code y puede haber otro tipo de excepciones que son errores de red o errores por ejemplo, que el formulario se llenó mal, ¿no? Entonces, si no me revuelve uno de estos valores en particular, que ya son como HTTP codes que ya tengo más que validados, simple y sencillamente no hago nada, ¿de acuerdo? Por lo menos en esta parte de acá. Y acá, pues si es distinto, ¿no? O sea, que sí fue uno de los 3 estatuses que yo estoy validando. Con el router.push hago el redirect a la página a la cual yo quiero ubicar al usuario ahora, ¿no? Entonces, si te preguntabas, ¿no? ¿Cómo estoy haciendo la funcionalidad para que me redireccione de una página a otra de manera automática, dependiendo de los valores de las variables de estado que nosotros tenemos? Lo estoy haciendo gracias a la librería del router. Nuevamente aquí claramente las dependencias de este use effect que yo estoy manejando es el isLogin o el isSign-up. Básicamente esta es como la lógica principal de esta sección de layout, que recuerda que el layout es el que se comparte a través de todas las páginas que yo posteriormente voy a estar implementando. Y bueno, ¿no? Ya en la implementación del HTML, aquí vas a poder notar que básicamente yo tengo 3 instancias del header app, que es el componente que yo creé. La primera instancia es la instancia de si está autenticado. Entonces, si está autenticado, claramente yo tengo que customizar también la funcionalidad que va a hacer el botón. Perdón, no es si está autenticado, es si estoy parado en la ruta de login. Entonces, si yo estoy en la ruta de login, lo que dice el botón de acá, si quieres hagamos el ejercicio, nota de que yo aquí ahorita estoy en login, ¿de acuerdo? Y lo que dice el botón es sign up, que es justo lo que yo estoy colocando en esta parte de acá. Si yo presiono este botón, yo quiero de que me redireccione a la página de sign up, que es justamente lo que sucede en esta parte de acá. Y nota de que ahora, cuando yo estoy parado en la ruta del sign up, que sería la validación de acá, lo que dice el botón es login, por lo que puedo estar redireccionándome entre la página de login y la página de sign up a través de estos botones de acá. Nota que la rapidez como lo hace no es gracias al tipo de renderizado en cómo lo maneja Next, ¿no? Entonces realmente sí ganamos mucha velocidad y ganamos mucha dinamismo también cuando manejamos componentes compartidos, como el caso del header que tenemos en esta sección de acá. Optimiza muchísimo el render de la página. Y bueno, ¿no? Y la otra opción es que no esté ni en la página de login ni en la página de sign up. Entonces aquí
Manejo por valores como por default el main action. Ya te voy a mostrar la lógica de este web component. Y el main menú lo coloco como true. Recuerda que el main menú es una vez cuando yo ya me autentico. Vamos a autenticarnos acá. Son los botones que aparecen en esta sección de acá, ¿no? Que es el card, credit card, thing, etc. Entonces, si yo me voy al componente de la card que yo tengo en esta sección de acá, aquí vas a poder apreciar de que los props que yo estoy manejando de este componente son el username, el main action, que por default va a ser logout, y la acción que va a hacer es redireccionarme a la página de login, ¿no? Que sería este de acá. Y como puedes ver, le doy clic y lo que hace es que me redirecciona a la página de login. Realmente sí hace el sign up, ¿no? Porque si yo trato de irme nuevamente digamos, al root, que es donde se muestran las cartas, pues simple y sencillamente me redirecciona a login. ¿Por qué? Porque ya no estoy autenticado. En la página de login, solo para mostrarte rápido eso y no perder un poco la idea, nota que aquí yo tengo un pequeño use effect de que cada vez que yo caigo a esta página de acá, sí o sí remuevo el token, ¿no? Que la API me retorna con la autenticación que hicimos, ¿no? A través de Firebase, ¿no? Entonces es casi que como ley de que cuando estoy en la página de login, elimino totalmente el token que, pues que tengo almacenado en el local storage. Ok, nuevamente regresemos acá. Perfecto. Entonces, el componente del header, que era el que estábamos evaluando. Vámonos, header up. Recibe pues, básicamente eso, ¿no? Ya de aquí es pues lo que pues lo que implementamos, ¿no? Y que muy seguramente tú has estado explorando con tus proyectos también, que ya la implementación de estos HTML pues, van a depender muchísimo de la estrategia que tú estés utilizando. Pero digamos, yo acá estos botones, ¿no? Que son los botones del cards, grade cards, things, etcétera, los muestro si main menu es true. Que main menu por mí, por default, es false, ¿no? Eso sí, esa es la razón por la cual en el layout, cuando no estoy ni en login ni en sign up, este valor sí lo mando como true, porque quiero que estos comandos, ¿no? Que son los de card, credit card y thing, empiecen a renderizarse. De la misma manera, pues aquí imprimo el tema de los nombres. Como puedes ver, main action, que era un objeto, sus atributos de href y name, pues los estoy utilizando para poder redireccionar a la página que yo haya especificado, ¿no? Y acá para poder colocar el nombre de lo que coloqué como prop al momento que hice la instancia del header app. Claramente este componente de acá pues lo tomé, ¿no? de Tailwind, de la librería de componentes de Tailwind, y esto pues claramente tiene también la funcionalidad de que se adapta a mobile. Como puedes ver, si estoy en mobile, lo que sucede es que estos botones no aparecen, pero van a aparecer en esta sección de acá, ¿no? Por lo cual perfectamente yo me puedo ir de una opción a otra. Vamos a darle cards, cerramos, ¿no? Y aquí estaría en los cards. Perfecto. Vamos a regresar a esta parte de acá. Y bueno, esto es básicamente, ¿no? Lo que hace este pequeño componente de acá. Nuevamente, yo lo reutilicé de la librería de componentes de Tailwind. Hay
son los que te compartí casi que en la semana 2 o 3 me parece, de la clase, ¿no? Entonces vas a poder reutilizar todos esos componentes por si estás poco de tiempo y pues no hay que invertir tanto, ¿no? Tal vez en la parte de la UI, porque claramente me interesa evaluar pues un poco más la lógica de tus APIs, cómo está validando el tema de las excepciones, etcétera. Ok, bueno, entonces eso es lo que haría este pequeño componente del header, ¿no? Que es definitivamente uno de los más importantes en combinación con el layout. Vamos a explorar un poco de layout. Vámonos acá. La manera en cómo se mandan a llamar las funciones. A ver, yo acá tengo este get user info, ¿de acuerdo? Si yo me voy a get user info, vas a notar que la manera en cómo mando a llamar todos los endpoints, ¿no? Van a ser muy parecidos, todos. Tengo el fetch, ¿no? Que es la función que me ayuda a poder consultar un endpoint de mi API. Acá en settings.domain estoy jalando cuál es si estoy trabajando en localhost, si estoy trabajando en development, si son los endpoints productivos, etcétera. Y acá es el endpoint, ¿no? La URI, ¿no? En este caso quiero retornar la información del usuario. ¿De cuál usuario? Bueno, pues del usuario que se autenticó y que yo sé la información gracias al token que tengo almacenado en el local storage. Si la respuesta de esto no es un 200 o un 201, que es el OK, lo que hago es que retorno un HTTP error. Nota que este HTTP error es una clase que yo implementé que la verdad es muy sencilla, ¿no? Extiende de la clase de error, ¿no? Y dentro del constructor lo que hago es que le inyecto el response. Este super lo que hace, recuerda, es que inyecta a la clase que está heredando la información del response.status text. ¿Por qué hago esto? Porque quiero que el atributo del status de el error nativo que normalmente JavaScript me retorna, yo quiero que forme parte de esta clase que yo desarrollé. Y acá, perdón, para poder saber el mensaje del error. Y aquí pues yo le estoy inyectando el status también, ¿no? Del response que viene del error capturado de cuando se hace el consumo del endpoint, en el caso que haya dado algún error en particular. Recuerda que los errores, ¿no? De una u otra medida también los controlo directamente del lado de los endpoints de mi API. Por ejemplo, si yo me voy al de user logins, ¿no? Y vemos el de... Bueno, no tanto el de get users como tal, porque recuerda que varias de las excepciones que nosotros estamos trabajando, realmente quien las dispara es el decorador, ¿no? Como por ejemplo el de validate, que acá nosotros retornamos un 400 cuando el request fue mal formado, ¿no? Estos son aquí, por ejemplo, un 401 cuando el token fue expirado, ¿no? Esta es la razón ese es el proyecto de la API, ¿no? Esta es la razón por la cual, digamos, acá que yo estoy poniendo 401, ¿no? Esa es la razón por la cual en la función que yo te había mostrado anteriormente de los request evaluators, el 401, si me retorna ese status, yo lo retorno al login. ¿Por qué? Porque en la API yo estoy validando justamente que 401 es porque el token ya caducó. Ahora, 401 en HTTP methods
Vamos a buscar rápidamente el nombre 401 HTTP status code. El 401 es no autorizado, ¿no? Se ve interesante este artículo porque aparentemente el 403, ¿no? Como que puede significar algo más. 403 es forbidden, ¿no? Entonces está interesante este artículo. Sería de sentarse y leerlo. Pero bueno, ¿no? El 403 es el no autorizado, el unauthorized, que es el que yo estoy retornando, ¿no? En esta parte de acá para poder validar que el usuario efectivamente no ha sido activado, ¿no? Por eso es que valido 403 en esta sección de acá para que redireccione a la ruta del Activate. Entonces nota que los HTTP codes realmente sí tienen una funcionalidad supremamente importante, porque esos números a nivel de estándar ya significan algo, y ese algo yo lo debo de respetar al momento que yo lo quiera consumir en mis endpoints, ¿no? Eso quita la abstracción de a nivel de mensaje, ¿no? Del contenido, cómo voy a estar validando yo y no inventar estándares o nomenclaturas que no son necesarias y que se pueden validar todas a través de los HTTP codes que me retornan las respuestas de los endpoints que yo consumo. Entonces, es buena práctica de que cuando estés diseñando tus endpoints, entiendas qué significa cada uno de los HTTP codes y cómo tu UI o tu proyecto del lado del cliente lo debe de interpretar cada uno de estos números. Bueno, lo importante al final de la clase que te estaba comentando, que es el HTTP error, realmente tú la puedes implementar tal cual. Bueno, en el caso de que estés utilizando la misma metodología de trabajo que estoy utilizando yo, la puedes utilizar tal cual y pues el llamado de los endpoints siempre van a tener esos tres métodos o esas tres partes. El fetch, ¿no? Aquí hacemos un await, por eso es async esta función, para poder detenernos acá y esperar la respuesta de la promesa que se está generando en esta sección de acá. La segunda parte es la validación de si la respuesta fue distinto a un 200 o un 201. No recuerdo muy bien ahorita el OK. Creo que es 200. Sí, es 200. Entonces, si no es un 200, eso significa que hubo un problema con la petición. Y retornamos el error, ¿no? Hacemos un true new HTTP error, ¿no? Y le inyectamos la respuesta. Nota que todos mis endpoints, ¿no? La manera en cómo los consumos, todos siempre van a tener estas tres partes de esta sección de acá, ¿no? ¿Por qué no encapsularlas en una sola función? Porque puede hacer de que en algún momento tal vez ocupa hacer alguna validación extra y pues la verdad es código que pues no es tampoco complejísimo de leer, que pues se puede mantener realmente en esta estructura que tengo en esta parte de acá. Y lo mismo es para la parte de NextCard, que es el archivo que interactúa básicamente con el modelo del card que yo generé. Recuerda que card no me refiero tanto al card del elemento del HTML, ¿no? Es más una carta como tal que estoy definiendo como una entidad. Entonces ten cuidado de no querer modelar en base de datos la información de las páginas, ¿no? Porque es un tanto extraño. Recuerda que la base de datos realmente lo que te muestra es la interacción entre entidades. Yo en este caso yo definí que yo tengo una carta como entidad, ¿no? Que claramente empata bien con el concepto de una card a nivel de HTML. Entonces, bueno, acá en cards tengo cómo obtengo la información de una carta, cómo tengo la información de una única carta, cómo elimino la carta y todas ellas
vas a notar de que ahora todas ya trabajan con el tema de la authorization, que es el que me ayuda a poder validar que efectivamente esté mandando como esa llave para saber si puedo o no puedo consumir ese endpoint que generamos a través de nuestro proyecto de Fast API. Entonces, todos los métodos, ¿no?, que yo estoy implementando, casi que todos siempre van a tener esas 3 partes que te estoy indicando en esta sección de acá. ¿Qué más es importante? Pasémonos acá. Vamos a ver. De la página del Activate. Explicártelo súper rápido, ¿no? Aquí lo que tengo es nuevamente, ¿no?, muy parecido a lo que vimos en la serie de videos de Next.js. Aquí tengo un componente, por ejemplo, para poder manejar los diálogos de cuando ya se ingresó el token y que sí fue el correcto, los warnings en el caso de que haya ingresado un token que no era el correcto. Entonces estos son claramente ya web components que existen dentro de la carpeta de web components como tal, y que pues trato de abstraerlo lo más que se pueda para poder reutilizarlo en las distintas páginas en las que yo quiera pues mostrar ya sea un mensaje de error o un mensaje de etcétera, ¿no? De ahí acá, pues el code, ¿no?, para poder manejar la variable de lo que se esté typeando, cómo se van a abrir los, en este caso el del success, el diálogo del success, y una variable que me sirve para poder saber si estoy enviando, no estoy validando el código que se haya ingresado. La función para poder hacer el handle del submit, recuerda que cuando activo, por ahí tenía un botón, ¿no? Se miraba un botón en el que yo le daba clic para poder activar. Entonces, ¿qué es lo que hace ese botón cuando yo le doy clic? Lo que hace es, número 1, como explicamos en los videos de Next, hago un preventative foul para no hacer el submit del formulario. Luego, si el código, y empiezo a validar, ¿no?, si el código fue vacío, pues seteo el warning, ¿no?, que en este caso el warning yo lo estoy manejando como un arreglo. Esto también lo vimos en la clase anterior, de hecho en la implementación de este web component como tal, ¿no? Seteo en un arreglo uno de los mensajes que es que el código es obligatorio. Set sending, en este caso, si no marca este error, no, recuerda, mira que aquí yo hago un return, ¿no?, lo que significa de que me marque este error, paro la ejecución de esta función. Si no, seteo de que sí empiezo a enviar, tengo que sí voy a hacer la petición de querer activar la cuenta. Entonces este sending lo que me ayuda es a poder manejar el disable de este botón. ¿Por qué? Porque no quiero hacer múltiples clics. Desde el momento que yo hago un clic y pasa las primeras validaciones, automáticamente desactivo el botón para evitar múltiples clics, ¿no? Y bueno, pues aquí hago el llamado del endpoint, o bueno, en este caso el método que me ayuda a activar el usuario. Nota que recibe claramente el código que mandé y mando a llamar un endpoint que se llama user code, ¿no? Paso el parámetro del code. Si nos vamos a la API, esto lo vas a poder encontrar claramente en esta parte de acá, user code, ¿no? Nota que aquí yo generé un decorador distinto. ¿Por qué? Porque si yo utilizara el mismo decorador del validate, ¿no?, que es este que yo tengo acá, tendría el problema de que siempre me daría el error porque una de las validaciones que hace validate es si el token está vencido o no. Y claramente, perdón, si el token tiene la información de que el usuario ya fue activado o no. Y claramente yo estoy lidiando con un token de un usuario que no ha sido activado, ¿no? Entonces, la validación de validate for inactive no hace la validación
de que efectivamente ese usuario esté activo o no. Entonces hago las demás validaciones, pero esa validación en particular no. Entonces nota que del lado de la API pues estoy manejando 3 decoradores, ¿no? Decorador para los endpoints que son exclusivamente para si los usuarios son activos o no. Las validaciones normales de todos los otros endpoints y las validaciones de la function app. No, recuerda que la function app consume un endpoint. En este caso solamente consume un único endpoint, que es el endpoint que me genera, bueno, que inserta el código de activación en base de datos, porque claramente ocupo almacenarlo en la base de datos. Y acá lo único que hago es corroborar de que efectivamente la llave que tiene la API calca o hace match con la llave que tengo yo del lado de llave function app, llave API. No tienen que ser las mismas para que pueda efectivamente pasar esa pequeña validación. Esa llave, recuerda que nunca la vamos a consumir del lado del cliente, nunca, porque es una llave que va a ser exclusivamente para el tema de las function apps. Entonces, esos son básicamente los 3 decoradores que generamos en esta sección de acá. Ok. ¿Qué más es importante de aquí que tengas que considerar? Vamos en la página de Activate. En esta sección de acá, ¿no? Si la respuesta fue OK, aquí abrimos el Success Dialog, ¿no? Y este Success Dialog, recuerda de que estaba abstraído de tal manera que yo puedo especificar qué va a decir el botón del texto, ¿no? En este caso es Go to Login, ¿no? Y el action es que vaya a esta ruta de acá. Nuevamente, ya fue un web component que yo previamente empaqueté y que pues diseñé de que su funcionamiento fuese de esta manera. ¿Qué más? Pues creo que de esto es como lo más importante. De ahí aquí la misma lógica, ¿no? Por ejemplo, del sending. Que sending me sirve para poder deshabilitar el botón. Y cuando sending es true, lo que hago es que cambio inclusive la etiqueta del botón a activating, ¿no? Porque lo que está haciendo es que está activando el usuario. De lo contrario, muestro activate, que es quiero activarlo, ¿no? Eso pues básicamente sería este page, ¿no? de este formulario de acá. El card ID, este formulario te lo super conoces bien porque fue el que desarrollamos en los videos en las series de Next. Login, este sí es nuevo, este formulario de acá. Aquí nota que es nuevo, pero usa mucho la lógica, ¿no? de implementación de los formularios anteriores que hemos hecho, ¿no? Tengo el mail, tengo un password, tengo los warnings también en el caso de que escriban mal el mail, escriban mal el password, etc. Tengo el use effect que esto era lo que te había explicado antes, que cada vez que yo caigo a la página de login limpio local storage, ¿no? Es prácticamente como mi forma de hacer un logout. Y acá hago el submit del formulario, ¿no? En el submit, pues valido de que el formulario esté realmente bien implementado. Aquí yo tengo esta función que me valida el login del formulario, que valido de que el email tiene que ser mayor a 0, que el password tiene que ser mayor a 0, que el email si tenga un patrón correcto, el password no puede ser menor a 6 caracteres. El password debe de contener por lo menos una mayúscula, el password tiene que tener por lo menos un carácter especial y no puede tener secuencia de números. Nota que estas mismas validaciones que yo tengo acá son las mismas validaciones que yo tengo del lado de los modelos cuando yo quiero crear un usuario,
¿no? Por ejemplo, acá en User Login tengo email, password y las validaciones que estoy viendo del lado del frontend son exactamente las mismas que tengo del lado de la API, ¿no? Entonces, nuevamente, esto me da seguridad, ¿no? De la manera en cómo estoy pasando los datos, ¿no? En los distintos layers donde está viajando ese dato hasta llegar llegar al procedimiento almacenado o el query, ¿no? Que se conecta con la base de datos posteriormente. Regresemos a la página de login. Es esta de acá. Entonces, aquí valido, ¿no? De que qué warnings son los que se generarían acá. Esto me retorna una lista. Si warnings es si la longitud de la lista de warnings es igual a 0, eso significa de que puedo autenticar al usuario, ¿no? Y este método claramente ya lo conoces. Login user. ¿Por qué? Porque es de los primeros endpoints que trabajamos para poder hacer la autenticación. Recuerda que este estaba dentro de Firebase y sería generate login user Firebase, ¿no? Que nuevamente esto está más que explicado, ¿no? La manera en cómo nosotros estábamos haciendo la autenticación. Tal vez un pequeño cambio que hice es la información del payload que estoy retornando. Pues ahora no retorno solamente el email y si está activo, retorno el first name y el last name porque me sirve para cuando lo inyecto al endpoint de users. Claramente no hago una consulta, no hago un query porque es la información que ya vive dentro del token, ¿no? Entonces, el endpoint de getUser prácticamente me sirve. Activate user, déjame mostrártelo. El método de getUser creo que se llama directamente en esta parte de acá. Como puedes ver, básicamente getUser lo que hace es que el decorador desencripta, inyecta en la parte del request, en el state del request, y retorno la información desencriptada, ¿no? El user nunca hace un query a la base de datos. Por eso es que es súper rápido, porque solamente desencripta el token que mando del lado del cliente para poder retornar la información que vive en el payload, ¿no? Del JWT. Regresemos a la UI. ¿De acuerdo? Vamos a la página de login. Y aquí hago mi mismo set de validaciones. Los errores que yo puedo llegar a tener al momento que haga el login, una es que el password no sea correcto. Entonces, si el password no es correcto en esta parte de acá, si me llega a retornar una excepción, es porque es una excepción del lado de Firebase, ¿no? Y coloco acá network response was not okay o el user o el password fue incorrecto. Entonces puedo tener dos errores: o hubo un problema con la API, la base de datos, el usuario, la contraseña que ingresaste realmente no hacen match en la base de datos del servicio de manejo de contraseñas de Firebase. Y claramente si a nivel de controlador pues están malos, ¿no? Las entradas, ¿no? Del email y el password, pues aquí habilito los warnings, ¿no? En esta sección. Eso sería la página de login. Nuevamente una página pues bastante sencilla realmente para implementar. Recuerda que lo interesante de acá es que pues como nosotros ya teníamos previamente encapsulados por ejemplo, el tema de los warnings, ¿no? Que cómo se muestran los errores, que ese es el único que muestra acá, pues me hace muchísimo más fácil la tarea, cómo muestro esa información extra que está encapsulada ya a nivel de Web Components. La página de New también ya es una página que ya habíamos trabajado en los proyectos anteriores y lo que hace es ingresar una nueva carta, ¿no? El de Sign Up, que es el que me habilita al nuevo usuario, que fue la que te expliqué un poco en el video anterior.
Aquí te cuento la historia ahora. Del lado del frontend, tengo el email, el password, el confirm password, el name, el last name, como variables de estados. Estas lo pude haber manejado todo con un solo diccionario, sí, ¿no? Y pudo haber sido muchísimo más óptimo también. Pero opté por dejarlo así ahorita, por si se te complica un poco el llevar la lectura de cómo se maneja el estado, se actualizan estas variables. Lo dejé de esta forma de acá, pero sí se puede optimizar con el uso de un diccionario, ¿no? Que puede quedar de reto, ¿no? Para ti también cuando hagas la implementación de tus proyectos. En sign up, handle submit, que manda a llamar el endpoint del... No, perdón. Este primero de acá, sí, son los warnings del formulario del sign up. Válido email, password, confirm password, name y last name. Set warning message en el caso de que haya encontrado algún error. Nos vamos a esa función de acá. ¿De acuerdo? Y acá si el warning no es mayor o es igual a 0, eso significa que si puedo enviar la petición al endpoint para poder crear a un nuevo usuario, ¿no? Entonces aquí tengo el método del register, ¿no? Este método recuerda que no recibe un bearer token, por eso no lo vas a ver acá, porque más bien esto lo que hace es crear un usuario para empezar a recibir ese bearer token. Hacémonos página del sign up. Y eso, en esencia eso sería todo, ¿no? Si aquí me da un error, este de acá es porque el usuario ya existe, ¿no? Que es el error que nos retorna en este caso Firebase. Y de ahí, pues es un formulario normal, ¿no? Lo que manejamos en esta sección de acá. Entonces, creo yo que estos son las nuevas páginas, ¿no? Que implementé, cómo las organicé también, muy importantes. Los componentes que nuevamente no son cascarones de cosas que yo reutilizo. Si te fijas, ahorita lo que estoy componentizando más son los modales, los mensajes de errores, el formulario. El formulario sí fue para mí muy importante cómo hice el encapsulamiento de este. Pero bueno, este formulario también lo explicamos en el video anterior, ¿no? Que es el que comparte el formulario de actualización de una card con el formulario de cómo crear uno nuevo. Entonces también este es tema visto. El header app, que ya lo vimos también, y ahí tenemos todos estos mensajes o componentes para poder informar al usuario las acciones de si creó, eliminó, actualizó, etcétera, ¿no? Los servicios, como te había comentado, ¿no? Los servicios de las cards, los servicios, bueno, acá tengo el endpoint que la URL de lo que yo estoy consumiendo a nivel de API, y aquí están los servicios que forman parte de los users. En la carpeta de utils nuevamente tengo esta clase de HTTP errors para poder manejar esas excepciones. Tengo el request evaluator, que lo que me hace, evaluate response, que lo que hace es que dependiendo del status code que retorna a la respuesta de los endpoints, retorno cuál debería ser la ruta de frontend a la cual yo debería de colocar al usuario, ¿no? Para poder indicarle el error o alguna acción que se tenga que hacer. Y en utils que tengo las funciones que me valida el formulario del sign up y que me valida el formulario del login. Luego en temas de configuración, pues tenemos los docker ignore, que ignoramos el .env, docker ignore, los docker files, que esto ya lo habíamos visto. En variable de environment, pues estoy manejando cuál es la ruta de la API, ¿no? Que me va a servir. El Dockerfile, que también ya lo habíamos explicado. Un Dockerfile muy sencillo. Utilizo el Node 18 Alpine. Me coloco en el directorio del app, etcétera, etcétera. Esto ya lo habíamos explicado también. Acá, muy importante, JSON config, que
que tengo acá, si te fijas, hay algunas importaciones que yo las estoy haciendo. Creo que aquí no hay ninguna. Y yo las estoy haciendo a través de esta nomenclatura que es el @preca. Esto lo que hace es que antepone, ¿no?, esta parte de acá. Entonces siempre va a ser source preca, que es el mero origen, ¿no?, y algo más. Y algo más. Esto claramente sirve más que para todo, para tiempo de compilación, ¿no? Para saber cómo ubicar los archivos. Y vamos a ver, next config. Aquí estoy colocando un poco cómo manejo la variable de ambiente del la variable de ambiente en este caso, la única que estoy manejando del lado del frontend es el dominio de la API. Y solamente, ¿no?, el package, pues tenemos las dependencias y ya. Básicamente eso sería todo. Las configuraciones nuevas que hice del lado de mi proyecto de frontend. Entonces, dicho eso, en el próximo video pues trataré de hacer la implementación de cómo subir un archivo y cómo poder descargarlo, ¿no? Que eso pues ya terminaría de consumir el servicio del Blob Storage que tenemos en el Storage Account de Azure. Dicho eso, espero de que pues te haya gustado, ¿no?, cómo desarrollamos este proyecto de frontend, de backend, cómo combinamos con Function Apps, con QStorage. Nos salimos de la nube de Azure para poder consumir un servicio de la nube de Google Cloud Platform, que es el de Firebase, específicamente el servicio de autenticación. Y nuevamente reafirma de que el desarrollo de un proyecto no es solamente de un producto, perdón, no es solamente una aplicación, ¿no?, sino que tiene distintos tipos de componentes que coexisten entre ellos para poder proveer un servicio en particular. Tenemos el servicio del email también, que en este caso pues estoy usando el de Microsoft, ¿no?, el SMTP de Microsoft. Y ya. Espero que realmente te haya gustado, ¿no?, estos videos, y nos vemos en el siguiente para poder configurar el Blob Storage.